Émile Zola es mundialmente conocido por su naturalismo feroz, pero Cuentos Aninón nos revela una faceta diferente de su pluma, la de un soñador, un poeta que dialoga con la belleza y la fantasía. En estas páginas, nos encontramos con relatos que oscilan entre la melancolía, la ternura y la contemplación del mundo, como si el autor nos susurrara historias al oído mientras paseamos por un bosque encantado. Esta colección es una carta a la inocencia, una invitación a mirar la vida con asombro y a perdernos en el encanto de lo cotidiano. Acompáñame en este viaje a través de 15 relatos que nos llevan de la nostalgia a la esperanza, de la realidad a la ensoñación. Capítulo 1. El beso de la naturaleza. El amanecer se alzó con la delicadeza de un susurro, tiñendo los cielos de un fulgor tenue que parecía nacer del alma del mundo. Sobre los campos extendidos, la brisa danzaba entre las espigas, inclinándolas con un movimiento suave, como si la propia naturaleza despertara de un largo sueño y se desperezara con una melodía invisible. En la lejanía, un hilo de niebla se deslizaba perezoso sobre el río, enroscándose entre los troncos de los árboles como un espíritu errante que aún no quisiera abandonar la tierra. El rocío de la madrugada reposaba sobre las hojas, acumulándose en perlas diminutas que reflejaban el primer resplandor del día. La hierba, húmeda y fragante, parecía un lecho tierno donde se podía descansar sin miedo, confiando en que la madre naturaleza velaba el sueño de todos sus hijos. Entre las sombras alargadas del alba, un joven caminaba sin rumbo, con la mirada perdida en la inmensidad del horizonte, sintiendo en cada respiración el latido de la tierra bajo sus pies. Era un soñador, un espíritu errante que había aprendido a leer en el viento, a escuchar los secretos de los árboles y a entender el lenguaje de los ríos. No necesitaba compañía humana, pues encontraba en la naturaleza todo lo que su corazón anhelaba: la ternura del sol, la sabiduría de las montañas, el murmullo consolador de los arroyos. Cada mañana, antes de que el mundo despertara por completo, se adentraba en los campos para buscar respuestas a preguntas que nadie más entendía. Se detuvo junto a un arroyo que serpenteaba entre los prados, un espejo de agua cristalina donde el cielo se inclinaba para contemplarse a sí mismo. Se agachó, sumergió las manos en la corriente y dejó que el frescor le envolviera los dedos, sintiendo en aquel roce el aliento puro de la naturaleza, como un beso invisible que le recordaba que estaba vivo. ¿Acaso no es esto la felicidad?, susurró, dejando que el viento robara sus palabras y las esparciera por los campos. El río le respondió con su incesante murmullo, la canción eterna de algo que existía antes que los hombres y que seguiría existiendo cuando ellos ya no estuvieran. En las orillas, las flores silvestres se mecían con dulzura, despidiendo aromas que flotaban en el aire como mensajes de amor de la tierra hacia el cielo. Más allá, los árboles inclinaban sus ramas con ternura, como ancianos sabios que observaban con paciencia el transcurrir de los siglos. El joven continuó su camino, sumergiéndose más en la espesura de aquel bosque que tanto amaba. Cada paso lo acercaba a un mundo donde la razón se desvanecía y solo quedaba la sensación pura de estar en armonía con el universo. Se dejó guiar por el canto de los pájaros, por el rumor de las hojas que susurraban secretos al viento. Pronto llegó a un claro donde un viejo roble se alzaba majestuoso, con su tronco ancho y rugoso, sus raíces firmemente ancladas en la tierra, como un guardián inmortal de tiempos olvidados. Aquel árbol era su refugio, su confidente. Desde niño había trepado por sus ramas, se había recostado a su sombra en los días de calor, había escuchado el crujido de su madera en las noches de tormenta. En su corteza estaban grabadas las huellas de sus pensamientos, los nombres de los sueños que nunca se atrevió a pronunciar en voz alta. Se sentó bajo su copa y cerró los ojos, entregándose a la brisa que acariciaba su rostro, al susurro de las hojas que tejían melodías en el aire. En ese instante, todo lo demás dejó de existir. No había preocupaciones, no había tiempo, solo el latido acompasado de la naturaleza envolviéndolo en su abrazo. Recordó entonces su infancia, aquellos días en que su madre le enseñaba a amar la lluvia, a correr sin miedo por los campos, a hablar con las estrellas. Recordó su risa cristalina, sus manos que le despeinaban con ternura, la calidez de una voz que ahora solo existía en su memoria. Comprendió, en ese instante, que la naturaleza no era solo un escenario, era una presencia viva, un eco de todos los abrazos, de todas las lágrimas, de todos los sueños. El cielo se tornó dorado con el avance de la mañana. Los rayos del sol filtraban su luz a través del follaje, pintando en la hierba un mosaico de luces y sombras. A lo lejos, el canto de un ruiseñor rompió el silencio con su melodía pura y perfecta. El joven sintió que aquel instante era un regalo,
un fragmento de eternidad suspendido en el tiempo. Se inclinó y dejó que sus labios rozaran la hierba fresca, como quien besa la frente de un ser querido. En ese gesto silencioso, en ese beso ofrecido a la tierra, comprendió que la naturaleza le había devuelto el abrazo. Nada más era necesario. Solo quedaba entregarse a aquel momento y dejar que la vida, en su infinita sabiduría, continuara su curso. Capítulo 2. La inocencia de Ninón. La brisa de la tarde se deslizaba entre los campos, dejando tras de sí un murmullo suave, como si la misma naturaleza susurrara secretos en un idioma que solo los corazones puros podían entender. Entre los rayos dorados del sol, una niña corría descalza sobre la hierba, con los cabellos sueltos al viento y los ojos encendidos por la alegría de la infancia. Su risa resonaba en el aire, ligera y efímera, como el trino de un pájaro al despedir el día. Ninón tenía la inocencia de quien aún no conoce la tristeza del mundo, de quien aún no ha sentido el peso del tiempo sobre los hombros. Su vida era un juego constante, un descubrimiento interminable de las maravillas que la rodeaban. Para ella, cada piedra escondía una historia, cada flor susurraba un cuento, cada sombra proyectada por los árboles era un sendero hacia lo desconocido. Solía pasar las horas en el bosque, saltando de un tronco a otro, persiguiendo mariposas que parecían pequeños destellos de luz en movimiento. A veces se detenía a observar una mariquita trepando por una hoja, maravillada por la perfección de sus puntos negros sobre el rojo intenso de su diminuto cuerpo. En otras ocasiones, se quedaba inmóvil entre los juncos, contemplando cómo el agua del río jugaba con los reflejos del cielo, transformando la realidad en un mosaico líquido de formas cambiantes. Había algo en Ninón que parecía pertenecer a otro mundo, un mundo donde los días no terminaban en preocupaciones y las noches no albergaban más que sueños dulces. Todo en ella era liviano, como si su alma flotara por encima del suelo, ajena a las sombras que acechaban en el corazón de los adultos. Quizá por eso, cuando hablaba, sus palabras parecían teñidas de una sabiduría que no provenía de los libros ni de la experiencia, sino de un conocimiento puro y esencial, el mismo que poseen los árboles, el viento y los ríos. ¿Por qué las estrellas no caen del cielo?, preguntaba a menudo, con la frente fruncida por la curiosidad. Porque tienen miedo de tocar la tierra, le respondía su abuelo con una sonrisa, complacido por la chispa de asombro que iluminaba el rostro de la niña. Yo no tendría miedo, decía entonces Ninón, levantando la vista hacia el cielo nocturno. Si fuera una estrella, me lanzaría al bosque y me escondería entre las flores. Y en sus palabras había una verdad que los mayores no se atrevían a ver. Ninón comprendía lo que muchos habían olvidado, que el mundo era un lugar lleno de magia, que las hojas tenían voz, que las estrellas eran mucho más que luces lejanas y frías. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a hundirse tras las colinas, Ninón corría hasta su lugar favorito, un viejo manzano que se inclinaba suavemente sobre un pequeño estanque. Allí, se tumbaba sobre la hierba, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, y se perdía en la contemplación de las nubes que viajaban lentas por el cielo. Algunas veces las veía convertirse en barcos, en dragones, en castillos con torres altísimas. Otras, simplemente las dejaba flotar sobre su imaginación, sin necesidad de nombrarlas ni darles forma. Había aprendido de su madre a hablar con los árboles, a escuchar el lenguaje secreto de la naturaleza. Decía que cada hoja era un susurro del viento, que cada raíz conocía historias más antiguas que las de los hombres. Cuando alguien le preguntaba qué hacía tanto tiempo en el bosque, respondía con naturalidad: «Estoy aprendiendo». Los adultos reían con ternura, pensando que su respuesta era un juego. Pero Ninón sabía que no lo era. Sabía que, en cada sonido del bosque, había una enseñanza oculta, una verdad que solo podía ser comprendida con el corazón abierto y los ojos limpios de prejuicios. Un día, mientras exploraba los rincones más profundos del bosque, encontró un pequeño pájaro caído en el suelo. Sus alas temblaban y sus ojos oscuros la miraban con un miedo silencioso. Ninón se agachó con cuidado y lo tomó entre sus manos, sintiendo el leve latido de su corazón acelerado. «No tengas miedo», le susurró. «Todo estará bien». Lo llevó hasta su refugio bajo el manzano, donde preparó un pequeño lecho con hojas secas y pétalos de flores. Durante días, cuidó del pájaro con devoción, trayéndole migas de pan y agua fresca en la concha de una nuez. A veces, le hablaba en voz baja, contándole cuentos inventados sobre cielos infinitos y montañas que cantaban. Poco a poco, el pájaro comenzó a recuperar su fuerza. Una tarde,
Cuando el sol se despedía con tonos de oro y carmín, abrió sus alas y voló. Ninon lo siguió con la mirada hasta que desapareció en la inmensidad del cielo, y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Ahora sí eres una estrella», susurró. En aquel momento, sintió algo extraño en su pecho, una sensación cálida y profunda, como si una parte de ella misma hubiera alzado el vuelo junto con el pájaro. No entendía del todo lo que significaba, pero algo en su interior le decía que la felicidad no estaba en poseer, sino en dejar ir, en permitir que cada cosa siguiera su curso sin ataduras. Los años pasarían y Ninon crecería, pero aquella certeza nunca la abandonaría. Siempre recordaría el día en que un pájaro le enseñó el significado de la libertad, el día en que comprendió que la inocencia no es solo el estado natural de la infancia, sino una forma de mirar el mundo sin miedo, con el corazón abierto y la mente dispuesta a soñar. Y así, con los pies descalzos sobre la hierba y el alma liviana como el viento, Ninon continuó explorando su pequeño universo, siempre dispuesta a aprender, siempre dispuesta a maravillarse. Capítulo 3. El abuelo y la sombra del tiempo. El sol ya se había escondido tras las colinas cuando Ninon llegó corriendo a la vieja casa de su abuelo. El sendero de piedras estaba aún tibio bajo sus pies descalzos, y el aire de la tarde llevaba consigo el aroma de las flores silvestres y la leña recién cortada. La niña empujó la puerta de madera con suavidad, y sin hacer ruido, se deslizó al interior. Allí, en su sillón de siempre, estaba el abuelo, un hombre de rostro surcado por arrugas profundas, como las vetas de un tronco viejo. Sus ojos, aunque gastados por los años, aún guardaban un brillo vivo, una chispa que solo aquellos que han aprendido a ver más allá de lo evidente pueden conservar. Vestía su eterno chaleco de lana y sostenía entre sus manos un viejo libro de tapas gastadas, aunque no lo leía. Miraba el fuego de la chimenea con una expresión de ensimismamiento, como si en las llamas danzantes viera reflejos de un tiempo pasado. Ninon se acercó en silencio y se sentó a su lado. Sabía que su abuelo no necesitaba palabras para sentir su presencia. Simplemente, estar allí con él era suficiente. «¿En qué piensas, abuelo?», preguntó después de un rato. El anciano sonrió con ternura y le acarició el cabello. «En el tiempo, pequeña. En cómo se desliza entre los dedos sin que uno pueda atraparlo». Ninon frunció el ceño, confundida. ¿El tiempo se puede atrapar? El abuelo soltó una risa baja, como el crujido de las hojas secas bajo los pies. «No exactamente. Pero hay momentos que se quedan con nosotros para siempre. Algunos recuerdos son como piedras en el fondo del río. El agua sigue su curso, pero ellas permanecen allí, inamovibles». Ninon pensó en sus tardes bajo el manzano, en la luz filtrándose entre las hojas, en el canto del ruiseñor que siempre la acompañaba. Tal vez eso era lo que su abuelo quería decir. Entonces, ¿nunca olvidamos nada? El anciano suspiró y miró el fuego por un largo rato antes de responder. No olvidamos lo que realmente importa. Lo llevamos dentro, aunque a veces pensemos que se ha perdido. Ninon apoyó la cabeza en el brazo del sillón y cerró los ojos. La voz del abuelo tenía ese efecto en ella, la envolvía, la acunaba, la hacía sentir como si estuviera protegida del mundo entero. «Cuéntame una historia», pidió en un susurro. El abuelo sonrió, se acomodó en su sillón y comenzó a hablar. «Hace muchos años, cuando yo era un niño como tú, había en el pueblo un anciano que todos llamaban el guardián de los días. No porque protegiera algo con espadas o murallas, sino porque tenía el don de recordar todo lo que había vivido, cada instante, cada rostro, cada palabra pronunciada. La gente decía que podía cerrar los ojos y volver a cualquier momento de su vida, como si diera un paso atrás en el tiempo». Ninon escuchaba con los ojos muy abiertos. «¿Y era feliz, abuelo?». El anciano se quedó pensativo. «Eso es lo curioso, pequeña. Al principio, sí. Pero con el tiempo, empezó a darse cuenta de que recordar todo también significaba llevar siempre consigo las tristezas, los errores, las despedidas. Era como si viviera dos veces cada momento, una en el pasado y otra en el presente». Ninon frunció los labios, pensativa. «¿Entonces es mejor olvidar algunas cosas?». El abuelo asintió lentamente. «A veces, sí. El olvido también es un regalo. Nos permite seguir adelante, hacer espacio para lo nuevo». Se hizo un silencio entre ambos. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles, y la noche extendía su manto sobre la tierra. Ninon se abrazó las piernas, intentando entender.
Yo no quiero olvidar nada, dijo finalmente. Ni el olor de las flores en primavera, ni el sonido de la lluvia cuando estoy en la cama, ni la forma en que brilla el río cuando el sol se pone. El abuelo la miró con ternura y le tomó la mano. Esas cosas no las olvidarás, Ninon. Son las piedras en el fondo de tu río. La niña sonrió y apoyó la cabeza sobre el pecho del anciano. Sintió su respiración pausada, el latido tranquilo de su corazón, y supo que ese momento también quedaría en ella para siempre. Afuera, la noche continuó extendiéndose sobre el mundo, y en la vieja casa, el tiempo pareció detenerse solo por un instante, lo suficiente para que un abuelo y su nieta atraparan un fragmento de eternidad en el rincón más profundo de sus almas. Capítulo 4. El bosque y sus secretos. Los días de verano se deslizaban lentos sobre la aldea, bañando el paisaje con un resplandor dorado y llenando el aire de un murmullo incesante de insectos y hojas mecidas por el viento. Ninon, con su vestido blanco manchado de polvo y sus cabellos desordenados, se adentraba cada día más en el bosque que rodeaba su mundo, explorando cada rincón con la fascinación de quien aún no conoce los límites del asombro. El bosque era su refugio, su reino secreto, un lugar donde el tiempo se diluía y la realidad tomaba formas distintas. Allí, los árboles centenarios susurraban historias al oído del viento, los arroyos narraban antiguos cantos y los senderos ocultos parecían llevar a destinos desconocidos. Ninon había aprendido a moverse con sigilo entre la maleza, a reconocer las huellas de los animales y a distinguir los diferentes tonos del canto de los pájaros. Pero aquel día, algo distinto la esperaba entre los troncos musgosos y la penumbra verde del follaje. Mientras avanzaba por un sendero que nunca antes había tomado, se detuvo de repente. Algo había cambiado. El bosque, que siempre se sentía acogedor, parecía contener una quietud extraña, como si contuviera el aliento. Ninon, lejos de asustarse, agudizó los sentidos. Había aprendido del abuelo que la naturaleza siempre hablaba, y que el silencio también tenía significado. Con pasos cautelosos, siguió avanzando hasta que, entre la espesura, vio lo que parecía una pequeña construcción de piedra, casi devorada por la vegetación. Era una cabaña, vieja y olvidada, cubierta de hiedra y con una puerta de madera entreabierta que crujía suavemente con el viento. Ninon sintió un escalofrío de emoción. ¿Quién había vivido allí? ¿Qué historias guardaban aquellas paredes agrietadas? Empujó la puerta con cuidado y se adentró en el interior. La luz del sol se filtraba por los huecos del techo, iluminando el polvo suspendido en el aire. Había una mesa cubierta de hojas secas, una chimenea apagada y estanterías repletas de frascos y libros encuadernados en cuero mohoso. En una esquina, una silla volcada parecía haber sido abandonada apresuradamente. Ninon recorrió el lugar con la delicadeza de quien camina sobre los restos de un sueño olvidado. Sus dedos rozaron los lomos de los libros y, con cuidado, tomó uno y lo abrió. Las páginas estaban llenas de letras diminutas y dibujos de plantas, como si alguien hubiera estado estudiando los secretos del bosque. Entonces, un sonido la sobresaltó. Un leve susurro, casi un gemido, llegó desde la parte trasera de la cabaña. Ninon sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero su curiosidad fue más fuerte que el miedo. Con el corazón latiendo con fuerza, caminó hacia la puerta trasera y la empujó. Allí, entre las sombras, había un pequeño animal acurrucado en el suelo. Un ciervo joven, con la pata atrapada entre unas raíces. Sus ojos oscuros la miraban con una mezcla de miedo y súplica. Ninon sintió un nudo en la garganta. Se acercó con movimientos lentos, murmurando palabras tranquilizadoras. Sabía que los animales podían sentir el miedo y que debía mostrarse serena. Con paciencia, apartó las raíces y liberó la pata del ciervo. El animal se quedó inmóvil un momento, como si no creyera su propia libertad. Luego, de un salto, se puso de pie y, tras mirar a Ninon una última vez, desapareció entre los árboles. Ninon sonrió. Aquella cabaña, el bosque, el ciervo, todo aquello formaba parte de un misterio más grande, un mundo secreto que solo los que sabían mirar podían descubrir. Y ella, con el alma abierta y el corazón dispuesto a escuchar, sabía que aún le quedaban muchos secretos por desvelar en aquel bosque que, cada día, parecía susurrarle su nombre. Capítulo 5. El hombre del río. El sonido del agua se escuchaba desde lejos, un murmullo constante que se deslizaba entre los árboles y se fundía con el canto de los pájaros. Ninon había seguido el cauce del río muchas veces, pero aquella tarde, impulsada por una sensación inexplicable,
decidió aventurarse más allá de donde solía llegar. Había algo en la brisa que la llamaba, algo en la luz dorada del sol sobre la corriente que la hacía sentir que ese día encontraría algo nuevo. El sendero de tierra húmeda crujía bajo sus pies descalzos. A su alrededor, el bosque se abría en un claro donde el río se ensanchaba y formaba un remanso de aguas tranquilas. Ninon se acercó al borde y se inclinó para mirar su reflejo en la superficie cristalina. Entonces, lo vio. Al otro lado del río, bajo la sombra de un sauce viejo, un hombre estaba sentado sobre una roca. Su ropa era sencilla y desgastada, y su cabello largo caía en mechones oscuros sobre sus hombros. Tenía un aire de abandono, pero en sus ojos brillaba algo extraño, una especie de melancolía infinita. Ninon contuvo el aliento. Nunca había visto a nadie en esa parte del bosque. El hombre, que parecía no haber notado su presencia, sostenía en sus manos una pequeña figura tallada en madera. Sus dedos la acariciaban con ternura, como si fuera un tesoro. La niña sintió una mezcla de temor y fascinación. Se armó de valor y cruzó el río saltando sobre las piedras. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el hombre levantó la cabeza y la miró con una leve sonrisa. No muchos llegan hasta aquí, dijo con voz serena, como si estuviera acostumbrado a la soledad. Ninon tragó saliva, pero no retrocedió. Nunca te había visto antes, respondió. ¿Vives en el bosque? El hombre rió suavemente, un sonido parecido al susurro del agua contra las piedras. Podría decirse que sí. O quizás el bosque vive en mí. Ninon frunció el ceño, sin entender del todo la respuesta. Sus ojos se posaron en la pequeña figura de madera que el hombre sostenía. Era una mujer con el cabello recogido y las manos entrelazadas. ¿Quién es ella?, preguntó. El hombre miró la figura con tristeza. Alguien a quien una vez quise mucho. Hubo un largo silencio. El viento movió las hojas del sauce y el agua siguió fluyendo, indiferente al peso de los recuerdos. ¿Y dónde está ahora?, insistió Ninon. El hombre suspiró. En el tiempo. En los suspiros del viento, en las sombras del atardecer. A veces la veo en el reflejo del agua, pero cuando intento tocarlo, desaparece. Ninon sintió un escalofrío. No entendía del todo sus palabras, pero algo en ellas le resultaba familiar, como si hablara de un sentimiento que ella misma había conocido sin ponerle nombre. El hombre se levantó lentamente, guardó la figurilla en su bolsillo y la miró con una sonrisa suave. Tú también tienes un corazón curioso, pequeña. Guarda bien lo que descubras en este bosque. A veces, los secretos más valiosos no se encuentran en los libros, sino en los rincones olvidados del mundo. Ninon asintió, sintiendo que aquel momento quedaría en su memoria para siempre. El hombre comenzó a alejarse, caminando despacio por la orilla del río, hasta que su figura se desdibujó entre los árboles. Ninon se quedó allí un rato más, observando el agua, preguntándose cuántas historias como aquella se escondían en los rincones del bosque, cuántas vidas quedaban atrapadas en la corriente del tiempo, esperando a que alguien las recordara. Capítulo 6. El secreto de la anciana. El pueblo tenía susurros que se deslizaban entre los muros de piedra y las calles empedradas. Eran murmullos antiguos, cargados de misterio y prudencia, como si el aire mismo llevara en su brisa las historias que nadie se atrevía a contar en voz alta. Ninon, con su curiosidad insaciable, había aprendido a escuchar esos rumores, a distinguir las medias verdades de los cuentos de fantasmas. Uno de esos rumores hablaba de la anciana Margot, la mujer que vivía en la última casa del pueblo, justo donde los caminos se fundían con la espesura del bosque. Decían que nunca salía de su hogar y que, cuando lo hacía, era solo en las noches sin luna, envuelta en su capa oscura y murmurando palabras en una lengua olvidada. Ninon, por supuesto, tenía que saber más. Así que aquella tarde, cuando el sol se ocultaba tras las colinas y las sombras comenzaban a alargarse, se aventuró hasta la casa de Margot. La puerta de madera vieja parecía haber resistido siglos de viento y lluvia. Con el corazón latiendo con fuerza, Ninon levantó la mano y golpeó suavemente. El silencio fue su única respuesta. Iba a darse la vuelta cuando la puerta se abrió con un crujido. En la penumbra del umbral, dos ojos grises la miraban con una mezcla de sorpresa y diversión. ¿A qué debo tu visita, niña curiosa?, preguntó la anciana con una voz que recordaba el sonido de las hojas secas al ser pisadas. Ninon tragó saliva, pero no retrocedió. Quería conocerte, respondió con sinceridad.
La anciana arqueó una ceja y, sin decir una palabra más, se hizo a un lado, permitiéndole pasar. El interior de la casa estaba iluminado solo por velas, cuyas llamas titilaban en frascos de cristal llenos de líquidos de colores extraños. Había estantes repletos de libros, hierbas colgadas del techo y una mesa con instrumentos que Ninon no reconocía. ¿Sabes lo que dicen de mí?, preguntó Margot, sirviendo 2 tazas de té de un aroma especiado. Ninon asintió, sintiéndose de pronto un poco avergonzada. La anciana rió, una risa baja y gutural. El miedo hace que la gente invente historias. Yo solo soy una mujer que ha vivido más tiempo del que quisieran recordar. Ninon la observó en silencio. Había algo en Margot que la hacía distinta a cualquier otra persona que conociera. No era solo su voz o su mirada, sino la forma en que su presencia parecía llenar el aire, como si la misma casa respirara con ella. ¿Por qué no sales al pueblo?, preguntó Ninon finalmente. Margot dejó su taza sobre la mesa y la miró con intensidad. Porque el mundo prefiere olvidar lo que no entiende. Ninon sintió un escalofrío. ¿Y qué es lo que no entienden? Margot sonrió, pero en sus ojos brillaba una sombra de nostalgia. Que hay más secretos en el bosque de los que se atreven a imaginar. Y que algunos de nosotros sabemos escucharlos. Ninon sintió que una puerta invisible se abría ante ella. Había encontrado algo más que una anciana solitaria. Había encontrado una guardiana de historias, una mujer que, quizás, tenía respuestas a preguntas que aún no había formulado. Aquella noche, cuando dejó la casa de Margot, Ninon supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Había entrado en un mundo donde la magia y la realidad se entrelazaban, y ahora, lo único que le quedaba era descubrir hasta dónde la llevaría aquel camino. Capítulo 7. La carta perdida. La mañana amaneció envuelta en una bruma espesa, de esas que parecían robarle los colores al mundo. Ninon, aún con el recuerdo de su encuentro con la anciana Margot flotando en su mente, despertó con una extraña sensación en el pecho, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Se vistió con rapidez y salió de casa antes de que su madre pudiera hacerle preguntas. Quería caminar por el pueblo, observar los rostros de la gente y tratar de entender lo que Margot le había dicho la noche anterior. Los adoquines húmedos crujían bajo sus pies mientras avanzaba por la calle principal. Era temprano y las tiendas apenas comenzaban a abrir sus puertas. Fue entonces cuando la vio. Una hoja de papel amarillenta se deslizaba con el viento, arrastrándose sobre el suelo como si tuviera vida propia. Se enredó brevemente en la base de una farola antes de que Ninon la atrapara entre sus manos. Era una carta. Las letras, escritas con una caligrafía elegante pero temblorosa, estaban desvaídas por el tiempo. La niña frunció el ceño y comenzó a leer. Mi querida Margot. He esperado demasiado para escribirte. El miedo me ha retenido, el miedo a que las palabras no sean suficientes, a que no puedas perdonarme. Pero si alguna vez me amaste, aunque sea un poco, ven a verme. No me queda mucho tiempo. Te esperaré en nuestro lugar, donde el río y el sauce se encuentran. Siempre tuyo y. El corazón de Ninon latió con fuerza. Margot. La anciana Margot. Miró la fecha en la parte superior de la carta. Hacía décadas que había sido escrita. Se quedó allí, en medio de la calle, sintiendo que el mundo entero acababa de cambiar ante sus ojos. La carta no solo era un pedazo de papel viejo. Era un puente hacia el pasado, una historia enterrada que quizás aún esperaba ser contada. Sin pensarlo 2 veces, dobló con cuidado la carta y corrió hacia la casa de Margot. Golpeó la puerta con impaciencia. Esta vez, la anciana no tardó en abrir. Tan pronto has vuelto, Nina curiosa. Ninon no dijo nada. En silencio, extendió la carta. Los ojos de Margot se ensombrecieron al verla. Su mano, temblorosa, la tomó y la desplegó con la lentitud de quien teme a los recuerdos. El tiempo pareció detenerse mientras la anciana leía. Ninon observó cómo su rostro, por lo general severo, se suavizaba, y en sus ojos grises apareció un brillo que no había visto antes. Cuando terminó, Margot suspiró y cerró los ojos. Elías, susurró, como si pronunciara el nombre de un fantasma. Hubo un largo silencio. Luego, la anciana miró a Ninon con una sonrisa triste. Parece que el pasado ha decidido alcanzarme al fin. Sin decir más, tomó su capa y salió por la puerta. Ninon la siguió sin preguntar. Sabía hacia dónde se dirigía.
Hacia el río. Hacia el sauce. Hacia un encuentro que el destino había dejado inconcluso, y que ahora, después de tantos años, quizá estaba a punto de completarse. Capítulo 8. El sauce y la promesa. El camino hacia el río estaba cubierto de hojas secas y raíces nudosas que sobresalían del suelo como los dedos de un gigante dormido. La bruma de la mañana aún flotaba entre los árboles, dándole al bosque un aire de misterio, como si el tiempo se hubiera detenido solo para presenciar lo que estaba por ocurrir. Margot caminaba en silencio, con la carta de Elías apretada contra su pecho. Ninon la seguía de cerca, observando cómo la anciana avanzaba con paso firme, como si cada piedra del sendero le fuera conocida desde siempre. Cuando llegaron al claro donde el sauce inclinaba sus ramas sobre el agua, Margot se detuvo. Sus ojos recorrieron el paisaje, buscando algo que solo ella podía reconocer. «Aquí fue», susurró. Ninon no dijo nada. Sabía que había entrado en un momento que no le pertenecía del todo, un instante en el que el pasado y el presente se entrelazaban. Margot avanzó hasta la base del árbol, con manos temblorosas, acarició la corteza rugosa. «Solíamos reunirnos aquí», dijo en voz baja. «Él y yo, cuando éramos jóvenes. Este era nuestro refugio». Se arrodilló lentamente y comenzó a escarbar en la tierra húmeda con los dedos. Ninon la observó sin entender hasta que vio lo que la anciana había descubierto. Una pequeña caja de madera, vieja y gastada por los años. Margot la levantó con delicadeza y la abrió. Dentro, envuelto en un paño raído, había un colgante de plata con la forma de una luna creciente. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. «Me lo regaló antes de partir. Me prometió que volvería, que me escribiría, pero nunca supe de él. Hasta ahora». Apretó el colgante en su puño, como si intentara aferrarse a un tiempo que ya no existía. Ninon sintió un nudo en la garganta. «¿Crees que aún?». Comenzó a preguntar, pero se detuvo. Margot negó con la cabeza. Demasiado tiempo ha pasado. Quizás él también esperó, hasta que dejó de esperar. El viento sopló suavemente, moviendo las ramas del sauce y haciendo que la luz del sol se filtrara en pequeños destellos sobre el agua. Parecía que el río susurraba algo, una despedida, un eco de palabras no dichas. Margot suspiró y, con manos firmes, se colgó la luna de plata alrededor del cuello. «Al menos ahora sé que no me olvidó». Ninon miró a la anciana con admiración. Había descubierto que los secretos del tiempo no siempre traían respuestas completas, pero a veces, lo único que importaba era saber que, en algún lugar del pasado, alguien había amado de verdad. Margot se puso de pie, más erguida que nunca. «Vámonos, niña. El bosque ya ha contado su historia». Ninon la siguió en silencio, dejando atrás el sauce y el río, sintiendo que ese día algo había cambiado para siempre. Capítulo 9. La sombra en la ventana. La brisa de la tarde movía las cortinas de la habitación de Ninon, filtrando la luz anaranjada del sol poniente. Se había pasado el día en silencio, reviviendo cada detalle del encuentro con Margot en el sauce, cada palabra pronunciada, cada gesto cargado de emoción. Había algo en todo aquello que la inquietaba, una sensación de que la historia aún no estaba completa. Cerró su libro y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver la calle principal del pueblo, tranquila a esas horas, con apenas unos cuantos aldeanos que regresaban a sus casas. Su mirada vagó sin rumbo hasta detenerse en la última casa, la de Margot. Se quedó inmóvil. Una sombra se movía detrás de la ventana de la anciana. Frunció el ceño. Sabía que Margot vivía sola. El aire pareció volverse más frío mientras observaba la silueta alargada proyectada contra la tela de la cortina. No era Margot. Era alguien más. El corazón de Ninon latió con fuerza. Sin pensarlo, tomó su abrigo y salió de casa, apresurando el paso hacia la morada de la anciana. La noche caía rápido, y la sensación de peligro se hacía cada vez más intensa con cada zancada. Al llegar a la puerta, golpeó con urgencia. Silencio. Golpeó otra vez. Nada. Gyro el Pickaport. La puerta se abrió con un leve crujido. El interior de la casa estaba oscuro, apenas iluminado por la última luz del crepúsculo que se filtraba por la ventana. Margot. Llamó Ninon con voz temblorosa. No hubo respuesta. Avanzó lentamente, sintiendo el aire cargado de una energía extraña, como si la casa contuviera un secreto que no quería ser descubierto. Entonces, lo vio.
Una figura de espaldas, alta y delgada, con una larga capa oscura, estaba de pie junto a la chimenea. No se movía, no emitía sonido alguno. Ninon sintió que la garganta se le cerraba. ¿Quién está ahí? La figura se giró lentamente. Era un hombre. O lo que alguna vez fue un hombre. Su rostro era pálido como la luna, sus ojos oscuros y profundos, como si en ellos se reflejara un vacío sin fondo. Ninon quiso gritar, pero el sonido murió en su garganta. El extraño esbozó una leve sonrisa. «Has traído la carta», dijo con voz baja, como un susurro que parecía venir de otro tiempo. Ninon se llevó la mano al bolsillo. La carta de Elías aún estaba ahí. El hombre dio un paso adelante. «Dámela». La niña tembló. «¿Quién eres?» El hombre no respondió de inmediato. Se quedó observándola, como si tratara de decidir algo. Entonces, con voz suave, respondió. «Soy el que nunca llegó a tiempo». Ninon sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El viento sopló desde la ventana abierta, apagando la vela sobre la mesa. Y la oscuridad cayó sobre la habitación. Capítulo 10. El hombre que nunca llegó. La oscuridad engulló la habitación con un peso sofocante. Ninon sintió su respiración entrecortada, y su mano se aferró instintivamente a la carta guardada en su bolsillo. Un silencio denso se apoderó del aire, solo roto por el crujido de la madera bajo los pies del extraño. «¿Quién eres realmente?», preguntó Ninon con un hilo de voz. El hombre avanzó un paso más. Sus ojos, profundos como pozos sin fondo, la observaban con una mezcla de tristeza y determinación. «Elias». Ninon sintió que el estómago se le encogía. «Eso no es posible». El hombre sonrió con amargura. «No lo es, y sin embargo, aquí estoy». El viento volvió a soplar, y en la penumbra, la silueta del hombre parecía difuminarse por momentos, como si estuviera hecho de sombra y recuerdos. «He esperado demasiado», susurró. La carta nunca llegó a sus manos. Ninon sintió que la piel se le erizaba. Margot nunca había recibido la carta. ¿Significaba eso qué? «¿Estás muerto?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Elías no respondió de inmediato. Solo inclinó la cabeza, como si estuviera recordando algo lejano. «No lo sé», dijo al fin. «Solo sé que nunca logré volver». Un escalofrío recorrió la espalda de Ninon. Todo su cuerpo le decía que corriera, que escapara de aquella casa, pero algo dentro de ella la mantenía firme en su lugar. «Margot, sigue esperándote», murmuró. Los ojos de Elías se oscurecieron aún más. «Margot», repitió su nombre con un dejo de ternura y dolor. Por primera vez, la rigidez de su expresión se rompió. Su figura pareció tambalearse, debilitada por la mención de aquel nombre. «La he buscado durante tanto tiempo. Pero no puedo verla. No puedo alcanzarla». Ninon sintió que su pecho se oprimía. Tal vez si le entrego la carta». Elías la miró con intensidad. «Hazlo», pidió con voz quebrada. «Dile que nunca la olvidé». El viento volvió a agitar las cortinas. La luz de la luna se filtró por la ventana, iluminando el rostro de Elías por un instante. Y entonces, con un último susurro, su silueta comenzó a desvanecerse. «Dile que esperé hasta el final». El aire se tornó liviano de repente. Ninon parpadeó. Elías había desaparecido. El fuego de la chimenea se reavivó de golpe, como si la casa hubiera contenido el aliento y al fin pudiera respirar de nuevo. Ninon sintió las piernas débiles. Temblorosa, sacó la carta del bolsillo y la observó bajo la luz titilante. Debía entregársela a Margot. Y debía hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 11. La última carta. Ninon corrió por las calles del pueblo con el corazón latiéndole en la garganta. El aire nocturno estaba impregnado de humedad, y el sonido de sus pisadas resonaba en el silencio de la madrugada. Apretaba la carta contra su pecho, como si al soltarla pudiera perder más que un simple pedazo de papel. Al llegar a la casa de Margot, se detuvo un instante. Las luces estaban apagadas, y la vieja puerta de madera parecía más pesada que nunca. Tragó saliva, respiró hondo y golpeó con fuerza. Silencio. Golpeó otra vez. «Margot. Soy yo, Ninon». El tiempo pareció alargarse. Finalmente,
Un leve crujido delató que alguien se movía dentro de la casa. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera apenas, revelando la silueta encorvada de la anciana. Sus ojos, pequeños y brillantes bajo la penumbra, la miraron con sorpresa y algo de inquietud. «Niña, ¿qué haces aquí a estas horas?» Ninon apenas pudo hablar. Extendiéndole la carta con manos temblorosas, susurró. «Es de Elías». Margot palideció. Por un momento, pareció que su frágil cuerpo iba a derrumbarse, pero se sostuvo del marco de la puerta. Miró la carta como si fuera un espectro, como si aquello que había anhelado toda su vida de repente se volviera algo temible. «No puede ser. Es su carta», insistió Ninon. «Nunca te la entregaron». Margot extendió lentamente la mano y tomó el sobre. Sus dedos, delgados y arrugados por los años, recorrieron la superficie amarillenta del papel. Reconocía aquella letra. Lo sabía. Con un movimiento tembloroso, rompió el sello y desplegó la hoja. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con tinta ya desvanecida, y a medida que avanzaba, su respiración se volvía más entrecortada. Ninon la observaba en un silencio reverencial, sintiendo que en aquel instante estaba siendo testigo de algo sagrado. Cuando Margot terminó de leer, dejó caer la carta sobre su regazo. Él esperó por mí», susurró, con lágrimas deslizándose por su rostro. «Nunca dejó de esperarme». Sus hombros temblaron. Un sollozo escapó de sus labios. Ninon se acercó y la abrazó con cuidado, sintiendo la fragilidad de la anciana entre sus brazos. Margot respiró hondo y levantó el rostro, con una extraña calma reflejada en sus ojos. Debo IRL sauce. Ninon asintió. No necesitaba preguntar por qué. Margot se puso de pie con una determinación que parecía venir de un tiempo muy lejano. Tomó un chal y salió de la casa sin dudarlo, con Ninon siguiéndola de cerca. El sendero estaba oscuro, pero ambas conocían el camino. No trapezabin, no vacilabin. El sauce las esperaba. Cuando llegaron, la luna brillaba sobre el río, iluminando las ramas del árbol que se mecían con el viento. Margot se acercó al tronco y apoyó la mano sobre la corteza, cerrando los ojos. «Estoy aquí, Elías». Ninon sintió que el aire cambiaba a su alrededor. Un murmullo apenas audible se deslizó entre las hojas. Entonces, Margot sonrió. Y supo que, al fin, él había escuchado. Capítulo 12. La promesa cumplida. Margot permaneció de pie junto al sauce, con la mirada perdida en la brisa que agitaba las hojas. Ninon, a su lado, sentía que algo invisible se cernía sobre ellas, un susurro del tiempo, un eco de palabras jamás pronunciadas. El río reflejaba la luna con una quietud irreal. Era como si el mundo contuviera el aliento. «Elías», susurró Margot, con la voz quebrada por los años y la emoción. Ninon sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aunque no veía nada, algo le decía que la anciana no hablaba al vacío. «Durante tanto tiempo. Pensé que me habías olvidado». El sauce crujió levemente con el viento. «Pero esperaste. Siempre esperaste». Un leve suspiro, una ráfaga de viento más cálida de lo normal, acarició el rostro de Margot. Entonces, la anciana cerró los ojos y sonrió. «Gracias», murmuró. Se dejó caer de rodillas, como si el peso de los años y la emoción fueran demasiado para sostenerla. Ninon corrió a su lado, sujetándola con cuidado. «Margot, ¿estás bien?» La anciana abrió los ojos y la miró con dulzura. «Nunca había estado mejor, pequeña». Acarició la carta con sus dedos temblorosos y la sostuvo contra su pecho, como si en ese papel se hallara el último vestigio de un amor inmortal. «¿Qué decía la carta?», preguntó Ninon con suavidad. Margot respiró hondo y, con la voz temblorosa pero firme, empezó a recitar de memoria. «Mi querida Margot, si estas palabras llegan a tus manos, significa que el destino jugó en mi contra. Te escribo desde el umbral de la incertidumbre, con la esperanza de que algún día, cuando leas estas líneas, sientas el amor que siempre guardé para ti. No importa cuántos años pasen, ni cuántas estaciones nos separen. Mi corazón seguirá esperándote bajo el sauce». Siempre tuyo, Elías. Las lágrimas cayeron silenciosas por las mejillas de Margot, pero su rostro no reflejaba tristeza, sino una paz absoluta. Él cumplió su promesa, susurró. Me esperó, hasta el final. El viento sopló con fuerza, y en la penumbra,
Ninon creyó ver una silueta entre las sombras del árbol. Solo por un instante. Y luego, el sauce quedó en calma. Margot cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo. Ya puedo descansar. Ninon sintió una opresión en el pecho, como si aquel momento marcara el fin de algo sagrado. Tomó la mano de Margot y la apretó con suavidad. Él está aquí. La anciana sonrió. El río siguió fluyendo, las hojas siguieron susurrando, y la luna brilló con más intensidad sobre el sauce. Elías y Margot, al fin, estaban juntos. Capítulo 13. El último adiós. Ninon permaneció junto a Margot mientras la noche se desvanecía poco a poco, dando paso a los primeros indicios de la aurora. El cielo, aún manchado por la oscuridad, comenzaba a teñirse de matices violetas y rosados. El aire se tornó más fresco, y el rumor del río era la única melodía que acompañaba la quietud del momento. Margot seguía sentada bajo el sauce, con la mirada fija en algún punto más allá del tiempo, más allá de la realidad tangible. Su respiración se había vuelto más pausada, y la carta de Elías descansaba entre sus manos como un último lazo con el pasado. Ninon sintió que el tiempo se suspendía. Algo en el ambiente le indicaba que estaba presenciando un momento sagrado, un instante que quedaría grabado en la eternidad. Margot, susurró, con la voz apenas audible. Los labios de la anciana se curvaron en una sonrisa leve, cargada de una dulzura infinita. No tengas miedo, pequeña, respondió con voz quebradiza. He esperado este momento toda mi vida. Sus ojos, que en algún tiempo debieron haber sido brillantes y rebeldes, ahora reflejaban una paz absoluta. Parecía más joven, como si en aquel último instante hubiera dejado atrás el peso de los años y el dolor de la espera. La carta entre sus manos temblaba ligeramente, como si la brisa quisiera arrebatársela para llevarla hasta donde Elías la esperaba. Margot la apretó contra su pecho con una ternura indescriptible. Toda mi vida esperé una respuesta, murmuró. Toda mi vida anhelé volver a oír su voz, y ahora. Cerró los ojos un instante, y en ese preciso momento, una ráfaga de viento agitó las ramas del sauce, haciendo que las hojas cayeran en una danza silenciosa. La brisa llevó consigo un eco lejano, un susurro apenas perceptible que erizó la piel de Ninon. Margot. Fue un murmullo, un aliento traído desde lo más hondo del tiempo. La anciana abrió los ojos de inmediato, su rostro reflejando una emoción que la hacía brillar desde dentro. Ninon sintió como el corazón le latía con fuerza, pues sabía, con absoluta certeza, que aquella voz no pertenecía al mundo de los vivos. Margot, sin miedo, sin dudas, extendió una mano temblorosa hacia la nada. Elias. Las hojas del sauce se mecieron con suavidad, y la brisa volvió a recorrerlas, enredándose entre los cabellos blancos de Margot y los rizos oscuros de Ninon. El tiempo pareció detenerse. Los labios de Margot esbozaron una última sonrisa, cargada de una ternura indescriptible. Y entonces, con un suspiro profundo, su cuerpo se relajó, y su alma pareció desvanecerse junto con la brisa matinal. Ninon sintió como algo cálido recorría su piel. No era miedo, no era tristeza, era la certeza de que Margot había encontrado su camino, de que al fin había llegado a su destino. Se quedó en silencio, observando la expresión serena de la anciana. Su piel ya no tenía el peso de los años, su rostro estaba en paz. No había dolor en su despedida, solo la calma de quien ha cumplido su última promesa. El sol comenzó a elevarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. Las sombras del sauce se alargaron, como si el árbol mismo estuviera despidiéndose de la mujer que había guardado su historia bajo sus ramas. Ninon tomó la mano de Margot con delicadeza y la sostuvo un momento. Él estaba aquí, susurró. El viento respondió con un murmullo suave, como un suspiro, como un último adiós. La niña permaneció de rodillas junto a la anciana durante un largo rato, dejando que el mundo siguiera su curso sin apresurarse a romper el instante. Cuando finalmente se puso de pie, su mirada se alzó hacia el sauce. Las hojas aún se mecían con suavidad, pero ahora parecía haber algo diferente en el aire, como si un peso invisible hubiera sido liberado. Elías y Margot, después de tantos años de espera, al fin estaban juntos. Ninon llevó la mano al pecho y cerró los ojos. Sabía que, de alguna manera, ellos también la estaban mirando desde donde quiera que estuvieran. Y con una última mirada al sauce, emprendió el camino de regreso. Capítulo 14. La eternidad en un susurro.
El sol se alzaba con lentitud sobre el horizonte, bañando de luz dorada el claro donde el viejo sauce extendía sus ramas como brazos protectores. Ninon permanecía inmóvil, con la mirada clavada en el rostro sereno de Margot. La anciana había partido en paz, con la carta de Elías aún entre sus manos, como si el destino hubiera querido concederle el último consuelo de una promesa cumplida. El aire estaba cargado de un extraño silencio, no el vacío de la muerte, sino la calma de algo que había encontrado su desenlace. Ninon sintió un nudo en la garganta mientras observaba las hojas del sauce mecerse con suavidad. Sabía que debía irse. Debía correr al pueblo y avisar a alguien, pero sus piernas se negaban a moverse. Porque, en el fondo, sentía que aún no estaba sola. El viento sopló con delicadeza, y por un instante, un escalofrío recorrió su piel. No era miedo. Era algo más profundo. Gracias, pequeña. La voz era un susurro, un eco traído desde el otro lado del tiempo. Ninon se giró de inmediato, pero no había nadie. Solo el sauce, las hojas danzando en la brisa, la luz del sol filtrándose entre las ramas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No estaba loca. No lo estaba imaginando. Margot había partido, pero su historia seguía viva. Con el corazón latiendo con fuerza, Ninon dio un paso hacia adelante, con infinita ternura, extendió la mano para cerrar los ojos de la anciana. Descansa en paz, Margot. Y entonces, el aire cambió. La brisa dejó de ser solo un soplo de viento y se convirtió en un susurro lleno de significado. Las hojas del sauce se agitaron con fuerza, como si el árbol mismo hubiera cobrado vida. Ninon sintió que algo invisible se movía a su alrededor, como una presencia cálida, familiar, amable. Cerró los ojos y escuchó. Y en medio del susurro de las hojas, en el vaivén de la brisa, distinguió un leve murmullo. Era la risa de Margot. Era la voz de Elías. Era el sonido de un amor que había trascendido el tiempo. Y entonces, el sauce se quedó en calma. Ninon abrió los ojos con lentitud. El claro seguía allí, el río continuaba su curso, el sol ascendía en el cielo. Pero algo era distinto. El lugar ya no estaba vacío. No, el espíritu de Margot y Elías vivía en aquel árbol, en aquel viento, en aquel río que había sido testigo de su promesa. Ninon respiró hondo y supo que era hora de partir. Pero antes de dar media vuelta, antes de alejarse de aquel rincón sagrado, deslizó sus dedos sobre la corteza del sauce y, con una sonrisa en los labios, susurró. Adiós. El viento sopló una vez más, como si el árbol mismo le respondiera. Y Ninon, con el corazón ligero, emprendió el camino de regreso al pueblo, sabiendo que algunas historias nunca terminan. Capítulo 15. La eternidad en la memoria. Ninon caminó de regreso al pueblo con el alma revuelta. El sol brillaba con más intensidad a medida que avanzaba por los senderos bordeados de hierba alta, y sin embargo, sentía una sensación de irrealidad, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel claro junto al sauce. Cada paso que daba la alejaba más de Margot, del sauce, del río. Pero en su interior sabía que aquello no era un adiós definitivo. El pueblo apareció en el horizonte, con sus tejados rojos y sus chimeneas humeantes. Ninon apretó el paso. Tenía que contar lo que había sucedido. Margot merecía una despedida digna. Cuando llegó a la plaza, algunos aldeanos la miraron con extrañeza. Llevaba el rostro iluminado por el amanecer, pero también con la sombra de una emoción profunda en sus ojos. ¿Dónde has estado, Nina? Preguntó la panadera, una mujer regordeta de mejillas rosadas. Te vimos salir de madrugada. Ninon tragó saliva y tomó aire antes de responder. Margot, comenzó, pero su voz se quebró. Un silencio se extendió entre los presentes. Todos conocían a Margot. Todos sabían su historia, aunque cada quien la contara de manera distinta. Algunos la veían como una anciana solitaria, otros como una mujer que había enloquecido por amor. Pero nadie podía negar que su figura formaba parte del alma del pueblo. ¿Qué pasa con Margot?, preguntó el viejo Auguste, apoyado en su bastón. Ninon bajó la mirada. Se ha ido, dijo al fin. Se quedó dormida junto al sauce, con la carta de Elías entre sus manos. El murmullo se propagó entre los aldeanos. Algunos hicieron la señal de la cruz, otros simplemente inclinaron la cabeza con respeto. Era cuestión de tiempo, murmuró la panadera. Llevaba años esperando ese momento.
Murió en paz, agregó Ninon, con los ojos brillantes. No tenía miedo. Y estoy segura de que Elías vino por ella. El viejo Auguste alzó la mirada hacia el cielo y asintió. Entonces su espera no fue en vano, dijo con voz grave. Los aldeanos comenzaron a organizarse para ir a buscar a Margot. No podían dejar que se despidiera sola. Prepararon una carreta y emprendieron el camino hacia el río. Ninon los guió, pero no habló en todo el trayecto. Cuando llegaron al claro, encontraron a Margot tal como Ninon la había dejado, con una sonrisa serena en los labios y la carta aún entre sus dedos. El viento sopló con suavidad, removiendo las hojas del sauce. Los aldeanos se detuvieron en silencio. Algunos de los más viejos se llevaron las manos al pecho, conmovidos. Las mujeres murmuraban plegarias en voz baja. No murió sola, susurró la panadera, secándose una lágrima. No, dijo Ninon. Elías estaba con ella. Nadie se rió. Nadie la corrigió. Todos sabían que la niña decía la verdad. Con el mayor de los respetos, prepararon el cuerpo de Margot y la llevaron al pueblo para darle sepultura. Un legado inmortal. Los días pasaron, y la historia de Margot y Elías se convirtió en algo más que una simple anécdota del pueblo. Se convirtió en un relato contado de generación en generación, en un símbolo de amor y fidelidad más allá del tiempo. El sauce junto al río se convirtió en un lugar sagrado. Los enamorados dejaban flores en su base, los ancianos iban a susurrar promesas al viento, los niños jugaban bajo su sombra, escuchando los cuentos de Margot y Elías. Ninon creció, y con los años, se convirtió en la narradora oficial de aquella historia. Se sentaba bajo el sauce y, con la voz cargada de emoción, contaba a quienes quisieran escuchar cómo el amor verdadero había trascendido el tiempo y la muerte. Y cada vez que el viento soplaba entre las hojas del árbol, todos sabían que Margot y Elías seguían allí, juntos, susurrando su amor en cada brisa, en cada ola del río, en cada puesta de sol. Porque hay historias que nunca terminan. Y hay amores que nunca mueren. Las historias como la de Margot y Elías no solo viven en los recuerdos de quienes las escuchan, sino también en la voz de quienes las cuentan. Cada relato es un puente entre generaciones, un susurro que atraviesa el tiempo para recordarnos que el amor, la espera y la esperanza nunca desaparecen. Si esta historia ha resonado en ti, si en algún momento has sentido el susurro del viento traer consigo ecos del pasado, te invito a seguir apoyando este canal de audiolibros. Aquí, cada palabra es una invitación a viajar a través de la imaginación, a descubrir relatos olvidados y a dar vida a voces que merecen ser escuchadas. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias que inspiran, que conmueven, que nos hacen soñar. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino donde las palabras nunca mueren. Porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, las historias seguirán vivas.